Me permito darle la bienvenida a nuestro segundo invitado, el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Como ustedes ya lo han escuchado, está con nosotros vía telemática. Economista, buenos días, bienvenido nuevamente. Expresidente, ¿cómo toman estos resultados? Usted mismo lo ha señalado que son los históricos en el ámbito seccional, que incluso cuando estaban en el gobierno habían logrado resultados tan positivos como los que tienen, con la responsabilidad que eso implica, con las expectativas de la ciudadanía que hay sobre ustedes ahora. ¿Y cómo toma, bueno, usted ya ha respondido en sus redes sociales, pero cómo toma esta respuesta del presidente Lasso en el sentido de que extiende la mano a las autoridades electas y de que abre las puertas a la posibilidad de conformar un gran acuerdo nacional? Vea, mi querida Licenia, Diosito proteja a los inútiles. Hace rato yo estoy en primera fila, ¿no? Siempre me ha protegido y creo que a todo el pueblo ecuatoriano. Hemos pasado momentos muy duros y esto es un punto de quiebre, ¿no? No sé si reparan bien, se dan cuenta bien lo que hemos logrado. Hemos tenido una victoria pero espectacular, ni en las mejores épocas del gobierno de la Revolución Ciudadana, con una Alianza País que era un partido recontraestructurado, hasta la última parroquia, el movimiento más grande de la historia del país. Hemos logrado ganar Quito, Guayaquil, 9 prefecturas, probablemente 10, no vienen datos de todos los sectores todavía, en la costa. Si no hemos ganado prefectura, hemos ganado capitales provinciales, pero en toda la costa hemos vencido. El único partido nacional, tenemos prefecturas y alcaldías importantes en la costa, sierra y Amazonía. En Galápagos, pues hay 3 cantones, pero ahí solo presentamos alcaldía en uno y no ganamos. En todo caso, primero, mi inmensa gratitud al pueblo ecuatoriano. Segundo, darnos cuenta de lo que se ha logrado, sobre todo la militancia, ¿no? Un partido, hace un año y medio tuvimos Revolución Ciudadana. Las demás elecciones, hasta la elección presidencial con Andrés Arauz, participábamos en partidos prestados, nos robaron Alianza País, con el aplauso de mucha gente, incluso noble, que se dejó engañar. Una excepción es el doctor Ramiro Aguilar, que además es noble, inteligente, capaz, se dio cuenta enseguida del engaño. Pero mucha gente noble no se dio cuenta del engaño, creyó que habíamos dejado el país sobreendeudado, que todas las obras estaban por explotar, por derrumbarse, que todas las carreteras tenían sobreprecio. Eran todas esas tonterías que transmitió la prensa hegemónica, la prensa de ellos, la prensa que defiende el status quo durante tantos años. Pero después de 5 o 6 años de estar condenados, perseguidos, discurso único, ¿no? Todo el espectro político contra nosotros, toda la prensa contra nosotros, sin partido político, sus dirigentes fuera del país sin o exiliados o muy restringidos, ¿no? Porque recién fueron liberados, como Jorge Glass, que tiene, dicho sea de paso, graves problemas de salud. Mi abrazo solidario. En esas condiciones, lograr una victoria de esta magnitud, créame que es poco menos que un milagro. Y solo mi gratitud para el pueblo ecuatoriano y a Dios, los creyentes. Y sí, un poquito de reconocimiento para la militancia, para, para ese sueño que es la Revolución Ciudadana para un nuevo Ecuador. Como lo dije en un tuit, en un trino, volvimos a hacer Revolución Ciudadana, logramos lo imposible. Porque eso es la Revolución Ciudadana, lograr lo imposible. Soñar lo imposible y alcanzarlo. Ahora, no hemos logrado nada todavía. Ganamos unas elecciones de forma increíble. Pero la misión nuestra no es ganar elecciones, no es tener una alcaldía, no es tener puestito en la asamblea. Y finalmente, después de 200 años, alcanzar el buen vivir. Y se da un paso en firme frente a ese objetivo, que además está compuesto de objetivos de corto plazo. Un objetivo de corto plazo era acabar con esta infamia que hemos recibido 5 o 6 años y demostrarle al país y al mundo que los corruptos siempre fueron ellos, y creo que eso ha quedado claramente establecido con la confianza de la inmensa mayoría de nuestro pueblo después de tantos años de difamación y persecución. Presidente, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, ahora sí. Yo quería empezar primero felicitándoles, porque una cosa es manejar o dirigir una campaña política cuando uno está presente, y otra, me imagino, y mucho más compleja y difícil, cuando uno está haciéndolo a distancia. Y sí, lo que usted decía hace un momento es absolutamente cierto. Ni siquiera en la mejor etapa de la Revolución Ciudadana como gobierno alcanzó ganar la alcaldía de Guayaquil y la prefectura del Guaya. Siempre estuvieron bajo la hegemonía del Partido Social Cristiano. Yo ahí quisiera pedirle su reflexión. ¿Cómo en este momento y por qué? ¿Qué factores inciden para que Aquiles Álvarez y Marcela Guiñaga
hayan obtenido ese triunfo en Guayaquil, en Guayas. A nosotros muchos años nos pasó factura, yo creo que de forma un poco injusta, pero respeto mucho aquello, el haber propuesto a Moreno como candidato. Nos traicionó. Entonces, la culpa no es de los traicionados, es del traidor y de los titiriteros del traidor. Somos víctimas, no victimarios, pero no nos perdonó ese pueblo ecuatoriano. Y nos castigó, por ejemplo, en la consulta del 2018. Miren lo que se aprobó, ¿no? También toda la parafernalia mediática y la acusación de corrupción. Y esa consulta es la que se desinstitucionalizó el país. Creó el Consejo Transitorio, manda un chiflado como tipo nefasto, como Julio César Trujillo, político fracasado, lleno de odio. Y mire, ahora lloramos lágrimas de sangre. Entonces creo que algo similar le ha pasado al Partido Social Cristiano. Llevaron al poder a un Guillermo Lasso que es un desastre, pero un desastre. Créame que yo nunca me imaginé que iba a ser un desastre tan grande, tipo tan mediocre, tan falto de palabra, con tanta corrupción activa y pasiva. Porque no solo hay corrupción activa, el que recibe dinero, sino el que deja pasar, deja hacer. Y claramente la corrupción cunde en todos los niveles del Estado, desde el registro civil hasta las empresas públicas, los ministerios, etc. Eso le ha pasado factura, yo creo que además de graves deficiencias en la gestión de las actuales autoridades socialcristianas en Guayas, Susana González, que tiene todo mi respeto, no la conozco. Todo el mundo me dice que es una buena persona. Y un abrazo a la prefecta, me dicen que está muy afectada. Vamos, Susana, son solo elecciones y lo malo de la victoria es que no dura para siempre. Pero lo bueno de la derrota es que tampoco dura para siempre, así que adelante. Cintia Viteri, con la que yo siempre tengo grandes desencuentros, grandes cuestionamientos, creo que no ha hecho una buena alcaldía, repleta de escándalos. Por si acaso eso no justifica la persecución de la que fue víctima en un momento dado, que se metió a atacar con su vida privada, eso no lo vamos a aceptar nunca. Pero en su acción pública, ¿no? Como administradora creo que tenía mucha eficiencia, y en general con su vida política, ¿no? A mí me molesta mucho la gente que miente con conocimiento de causa. Si no puede mentir en un momento dado, hacerle una palabra de más en la pasión política. Ya que cuando se miente a conciencia gratuitamente, ya quedan dudas y bueno, ha habido episodios en que ha incurrido en eso Cintia Viteri. En todo caso, creo que hubo una muy mala administración municipal y un muy mal estilo. O sea, Guayaquil quería una mujer madura, no una teenager de 50 años, y en la campaña también grave error, porque continuaron con ese estilo. Que la cerveza, la coloradita, que la ni sé cuánto, y cuando ya tenían todo el electorado, perdón, pero inconsciente, que podían captar con ese tipo de campaña, ya lo habían captado. Tenían que moverse un poquito más allá, y no lo hicieron. Creo que fue un error estratégico muy grave de ellos. Y también hay que reconocer pues, la valía de nuestra propuesta, de lo que somos, de nuestros candidatos, Marcela Guiñaga a la prefectura, un Aquiles Álvarez a la alcaldía, que es una verdadera revelación, un tipo que muy sensato, muy claro, y que cuando habla convence, un estratega genial como Vinicio Alvarado, y también pues la solidaridad del pueblo después de 6 años, ya darse cuenta pues que antes estábamos claramente mejor y que ya nadie les va a creer que cuando estábamos bien es que estábamos mal y ahora que estamos mal es que estamos bien. Este fue un conjunto de factores que han roto una hegemonía del Partido Social Cristiano en Guayaquil de más de 30 años, ¿no? Este fue un conjunto de factores, pero dentro de esos factores sí creo malas administraciones a nivel de prefectura, a nivel de alcaldía, y en el caso de la alcaldía una pésima campaña política. Expresidente Correa, ¿cómo se justifica también el triunfo electoral en Quito y en la provincia de Pichincha y sobre todo en la capital de la República, que es la ciudad donde más se siente y se vive y se sufre el correísmo y el anticorreísmo, donde el ciudadano que es simpatizante suyo de la Revolución Ciudadana es estigmatizado, atacado, calificado de delincuente, de corrupto, narcotraficante y etcétera? Es donde la ciudad en la que más odio político se siente en contra de las personas que simpatizan con su corriente política. ¿Cómo explicar este resultado también electoral tanto en Pichincha como en Quito? Porque somos más. Lo que pasa es que somos más prepotentes. Esa ha sido mi vida. Yo de pequeño he sido siempre dirigente. O sea, uno no puede ocultar lo que es. He tenido liderazgo. No he sido siempre dirigente estudiantil, dirigente universitario. Y siempre me ha pasado lo mismo. Yo fui presidente de la Universidad Católica, que en ese momento era la universidad de élite, de la derecha guayaquileña. No había esas carísimas universidades privadas que hay ahora. Y bueno, yo estaba becado, si no, no hubiese podido estudiar en la universidad. Y le ganaba las elecciones, pero el día anterior, usted pensaba que no iban a arrasar en las elecciones.
porque las caravanas inmensas, los pitos, los petardos y la prepotencia de esta gente. Porque deben aprender una cosa, las grandes mayorías son silenciosas y nosotros estamos con esas grandes mayorías silenciosas. No confundan silencio con ausencia. Están ahí presentes y lo han demostrado el día domingo. Pero esta gente no es que es más, en su prepotencia es más ruidosa, más agresiva. Y es verdad lo que han hecho todos estos años de atacar, de perseguir, de no estar en las calles. Viviana Bonilla encinta, era perseguida, insultada. Mi hermana alguna vez también lo fue. Entonces ya basta esos comportamientos primitivos, cavernarios. Eso nos destruye como patria. Sáquense el odio del corazón. La han inoculado tanto odio. El odio nunca nos va a llevar a algo bueno, ¿no? Sáquense ese odio del corazón. Si no nos quieren, bueno, que no nos quieran. Tampoco nos odien. Eso no es bueno para ustedes, para los que odian. Pero quieran a su patria, quieran a la verdad. Miren cómo estamos. Miren cómo estamos, ¿no? Ya piensen en sus familias. Entonces, venzamos esas pasiones que nos enceguecen y pensemos en el país. Claramente antes estábamos mejor, pero me estoy viendo un poquito de la respuesta. Sí, sobre todo las capitales se caracterizan por ser altamente politizadas y lastimosamente ese discurso de esa prensa, ¿no? Esa cloaca con antena, inoculando veneno a cada instante, ha dañado el corazón de algunas élites que son susceptibles a eso también. Son prepotentes, su bienestar se basa en la verticalidad de las relaciones, en dominar al resto, en explotar al resto, en excluir al resto. Entonces, hay gente que sí, que se ha fanatizado, repleta de odio, es capaz de cualquier cosa, como lo que pasó en septiembre en Argentina cuando trataron de asesinar a Cristina Fernández Kirchner. Eso destruye a esa persona, pero también nos destruye como sociedad. A superar aquello, ya basta de aquello. Superen el odio y dense cuenta, ¿no? Más allá de ese odio, ¿no? Que somos más. La gente no subestimen a la mayoría silenciosa, ¿no? Entonces, el mensaje es ese, ¿no? Siempre fuimos más, pero la mayoría, algunos confunden mayoría silenciosa con ausencia. No, nuestro pueblo siempre ha estado presente. Presidente, este resultado, yo quisiera, digamos, tratar de hacer un recorrido quizás un poco más amplio, porque podríamos terminar siendo algo injustos, ¿no? Por la victoria que obtuvo la Revolución Ciudadana ratificando a Leonardo Orlando en Manabí, por ejemplo. Lo de Pichincha, con Pavel Muñoz en la alcaldía, lo de Paola Pavón en la prefectura, pero también atándolo, lo de Jofre Poma en Sucumbíos. Tanto Paola Pavón como Jofre Poma fueron perseguidos después de los hechos de octubre. Y a partir de eso, acá me parece que hay una ratificación no solo de la inocencia, sino también el reconocimiento de que acá se montó todo un aparato de persecución judicial y mediático. Le incluyo a usted, le incluyo lo que pasó a Jorge Glass, incluyo a todos quienes están ahora en el exilio, en México, en Venezuela, etcétera. Esta semana se ratificó la inocencia de Ola Vini, programador informático que fue detenido por la entonces ministra María Paula Romo, con un informe policial forjado. ¿Cómo entender también todos estos episodios y estos personajes que yo le he mencionado tras el resultado del domingo, presidente? No creo que haya sido el factor decisivo. Si ese hubiese sido el factor decisivo, Yunda hubiera ganado, porque el día jueves declararon inocente a su hijo y en buena hora. Yo creo que lo que le hicieron a Yunda fue canallesco, como lo que nos han hecho a nosotros. Se metieron contra él y contra su hijo, no le inventaron causa. Eso no significa que haya sido buen alcalde, yo creo que fue pésimo alcalde. Y es claro que había un acuerdo con el gobierno, ¿no? Donde intentaban, o si ganaba Yunda, como tiene expedientes abiertos en el Tribunal Contencioso Electoral, no le dejaban posesionar, lo destituían y en los amarres del Consejo seguía un representante de oligarquía quiteña, un títere, un payaso como Guarderas de alcalde, o al estilo Guardero, porque Guarderas no podía seguir felizmente, o, como alcalde lo destituían, o a las finales permitía que ganara Freile dividiendo la votación, porque usted sabe que Yunda sí nos quita votación en los sectores populares. Entonces, si su argumento fuera correcto, Yunda hubiese ganado y no ganó. Y no subió tampoco por esa jugarreta. Yo creo que puede contribuir, seguramente no quita, pero sí, es una reflexión que le hago al pueblo ecuatoriano, ¿no? La indiferencia. Lo que ocurrió en octubre de 2019, cuando claramente el protagonista fue el movimiento indígena, pero como ellos tienen capacidad de movilización, son muy poderosos en cuanto a capacidad de movilización, se fueron contra los correístas, además les convenía políticamente. Y yo manejaba las manifestaciones en un hotel de Mérida, en Venezuela, ni siquiera conozco Mérida, ¿no? Entonces, y tantas tonterías más.
y se empezó a perseguir a la gente. A Paula Pavón se la metió presa, a Berilio Hernández, Cristian González, frente a la indiferencia del pueblo. Ojalá nunca más seamos indiferentes frente a la injusticia. Que toda la humanidad tiemble cuando haya un inocente encarcelado como lo fue más de 5 años Jorge Glass. Que no dejemos pasar esas injusticias, superemos la indiferencia. Entonces, yo sí creo que ha habido mucha indiferencia en la brutal persecución que hemos recibido. ¿Quién puede creer una sentencia por influjo psíquico en plena pandemia, el único juicio que continuó, y el 17 de septiembre ya cerraron todos, recursos horizontales, verticales, cuando el 18 de septiembre tenía que inscribirme el 2020 como candidato, lo cual me permitía regresar al país con inmunidad y Lazo jamás habría sido presidente. Entonces, es obvio que era persecución, pero como no era contra mí, contra mi familia, dejamos pasar, dejamos hacer. No creo que haya sido un factor determinante aquello, tampoco creo que haya sido perjudicial. Bueno, probablemente más perjudicial que beneficioso, porque algunos, incluso cuando ya se demuestra la inocencia total en un caso valija diplomática de Ricardo Patiño al inicio del gobierno, que pusieron droga en una valija diplomática. Ya se condenó a 10 personas, ya está más que resuelto el caso, estuvieron presos, y todavía la valija diplomática de Patiño. O sea, se sigue repitiendo esas mismas estupideces. Entonces creo que incluso haber sido víctima de persecución judicial, política judicial, perjudica más que beneficia. No creo que haya sido un factor determinante, pero sí me permite hacer esto una gran reflexión. Superemos la indiferencia. Esa persecución nos destruyó como país. Nos robaron hasta las referencias. Ya nadie sabía dónde estaba el bien y el mal. O sea, todos éramos corruptos, todo había sido corrupto, y los más grandes disparates se inventaban. Yo ni siquiera saqué la banda presidencial. De repente tengo el chiflado de Trujillo que me había robado $400 millones, ¿no? O sea, las cosas más inverosímiles se aceptaban o no se contestaban. El silencio cómplice de la prensa, de analistas, y se dejaban pasar, se dejaban que rueden para dañarnos la reputación. Nunca seamos indiferentes frente a la injusticia, nunca más permitamos persecución política, y nunca más, perdónenme lo fuerte de los términos, permitamos que se prostituya la verdad. Expresidente Correa, yo le decía que sobre ustedes, sobre los candidatos que han ganado las elecciones, hay una enorme expectativa. ¿Qué instrucción les ha dado a sus candidatos, a todos los que ganaron esta contienda electoral, para que cumplan con esa expectativa que la gente tiene ahora nuevamente sobre la revolución ciudadana? Es un reto enorme, sobre todo tomando en cuenta la situación que vive el país y la situación económica adicional por la que atraviesa la nación. En el ámbito, en diferentes ámbitos, ¿no? Usted ve el deterioro que tenemos a nivel de educación, de salud, no se diga de seguridad, y económico también. Hay gente que muere de hambre, gente que está muy empobrecida. En fin, usted conoce perfectamente el escenario en el que van a tener que trabajar. ¿Qué instrucciones les ha dado a sus candidatos, a los que ahora se van a convertir en pocos meses más en nuevas autoridades? Vean, Licenia, algunos me ponen como Superman, pero no soy Superman. Estamos martes, todavía ni siquiera tenemos todos los resultados. O el día domingo, lunes, madrugada de lunes, nos quedamos hasta las 4 de la mañana. Bueno, así es nuestra vida, ¿no? No necesariamente la mejor vida, pero es la que nos tocó vivir y la enfrentamos con alegría. Estamos realmente cansados, pero bueno, muy, muy contentos de los resultados. Como le decía, ¿no? Lo que se ha hecho es imposible. Volvemos a hacer revolución ciudadana, logrando lo imposible. Ya habrá tiempo para eso, se hará un taller con todas las autoridades electas para tener líneas de acción, para tener códigos de ética muy, muy claros. Por supuesto, cada candidato también ha ganado con sus respectivas propuestas que tendrán que cumplir, porque si no son fraudes democráticos, y si por motivo de fuerza mayor no se puede cumplir. El motivo de fuerza mayor es que, es que no sabía que había esto. No, o sea, usted busca un cargo porque sabe cómo está la situación, no para enterarse en ese momento de la situación. Claro, le pueden haber ocultado algo, hay excepciones, pero en general debe conocer la situación. Pero siempre hay motivo de fuerza mayor, que puede hacer que no se cumpla con algo, ¿no? Yo en el 2016, frente a un terremoto de Canal Richter, tuve que aumentar el impuesto el IVA, y algunos dijimos que no lo íbamos a aumentar, pero son ya motivos de fuerza mayor, pero ahí hay que dar de explicaciones, pedir disculpas, etcétera, ¿no? Es decir, no traicionar la confianza de nuestro pueblo. Ahora, no piensen, las elecciones seccionales son un gran paso, pero no piensen que es la solución milagrosa. La destrucción del país es inmensa. Esto tomará años superarlo. Lo vamos a hacer, ya lo hicimos en el 2007, se lo puede hacer. El tiempo perdido no se va a recuperar. El dolor humano causado en los perseguidos políticos, en Jorge Glass, en su familia, más de 5 años preso, en los exiliados,
en los refugiados en la Embajada de Argentina. María Duarte consigue 10 años más de 2 años. Esto no se va a recuperar. El dolor de las familias que perdieron seres queridos en el COVID, por la ineptitud de un gobierno como Moreno, que debió haber seguido en el octubre de 2019, y lo mantuvieron solo porque perseguía el correísmo, no nos engañemos, ¿no? El dolor de las familias que han perdido seres queridos por la violencia, nosotros mismos, nuestros compañeros, a ellos les dedicamos la victoria. Usted me decía, estamos felices. No podemos estar felices. Felices sí, eso es estar en paz con uno mismo, una situación permanente. Alegres. Nuestra alegría no puede ser completa. El día sábado nos asesinaron al candidato a alcalde de Puerto López, un joven empresario. Lo conocí en Venezuela, en México, cuando tomamos la foto. Me impresionó muchísimo su alegría, su jovialidad, ¿no? Rompía los esquemas, porque nosotros somos gente izquierda, usted no es gente académico, no, un empresario joven, lleno de energía, lleno de alegría, lleno de esperanza, lleno de optimismo, transmitía muchas cosas. Lo asesinan a un niño, a un chico de 16 años, brigadista nuestro, Carlos González. No podemos estar completamente alegres por esa victoria extraordinaria frente a esta tragedia, y le dedicamos el triunfo a los familiares de esas víctimas de la violencia política. En todo caso, no piensen que todo se va a resolver desde los gobiernos seccionales. Esto tomará años. Le decía, el tiempo perdido no se recupera, el dolor humano es inmenso, el costo de la destrucción es inmenso, las carreteras abandonadas, la moral pública se ha perdido, ya no hay esa cultura organizacional de servicio al cliente, al ciudadano, que entiende el servidor público que su sueldo depende de ese ciudadano, que lo tiene que atender con calidez y calidad. Ya no existe eso. El ciudadano es maltratado en los hospitales, en el registro civil, en las instituciones públicas. Volvió la burocracia. Yo respeto mucho a burócratas, y por cada mal burócrata hay 10 buenos, pero volvió un poco esa cultura de que yo le estoy haciendo el favor y manejo, como tengo el poder, yo soy el que impongo las condiciones. Eso tomará años superarse. Se lo va a lograr, pero no todo se puede lograr desde los gobiernos seccionales. Es necesario y urgente recuperar el gobierno nacional. Cuando yo digo eso, ahora está enfermo el poder, digan lo que le dé la gana. Ya a esta altura hemos superado esas tonterías, ¿no? Se requiere recuperar el poder con el gobierno de Lazo. No sé si la patria dura hasta el 2025. Con este mensaje claro del pueblo ecuatoriano, ojalá que anticipe elecciones para una salida constitucional, democrática, pacífica a la desgracia que vivimos. Y ahí contesto un poco también lo que alguien mencionó, ¿no? El llamado a la unidad de Lazo. Al principio es tan difícil creer cuando ha engañado tantas veces, y cuando hasta hace 2 días los que estábamos por él no éramos narcotraficantes. Entonces está cosechando lo que él mismo sembró. Siembra vientos y cosecha tempestades. A Lazo no se le puede creer, y cualquier solución nacional pasa por un cambio democrático, pacífico, constitucional, de un presidente de la República que llegó con mentiras, con campaña sucia, con dinero sucio, y que es un verdadero fraude democrático. Presidente, y sobre eso, ¿cómo debemos entender, o cómo lo leen ustedes también, la victoria del no en la consulta popular? Más allá de lo que podemos, digamos, sacar como conclusión inmediata, ¿no?, de que es un voto de rechazo a Lazo. Hace un momento Ramiro Aguilar decía, esta prácticamente es una revocatoria al mandato de Lazo. ¿Cómo hay que interpretarlo como país, ¿no? Con un presidente que tiene unos pésimos números de calificación a su gestión, con un muy mal gobierno. Usted hizo un repaso de cómo se ha desinstitucionalizado el país, cómo los servicios públicos hoy están tan venidos a menos. ¿Cómo hay que entender este no y el triunfo del no en las 8 preguntas en la consulta popular? Mire, uno de los defectos del pueblo ecuatoriano, con todo respeto, es la memoria frágil. Volvemos a caer en los mismos errores, volvemos a tropezar con la misma piedra. Pero no tan rápido. En el 2018 lo engañaron terriblemente. Una consulta mañosa que era solamente para eliminar el correísmo y tener patente de corso por llevarse en peso al país, ¿no? Recuerden lo que era esa consulta. Era contra la inseguridad, contra la corrupción, contra la falta de empleo. Solo faltaba que fuera contra el reumatismo, contra el cáncer, contra el dolor de muela, qué sé yo, ¿no? Y fue un fracaso total. O sea, fue el punto de quiebre para la tragedia que vivimos. Llegó Trujillo con su consejo transitorio, empezó a perseguir a todos los autores correístas que ellos creían que eran autores correístas, ¿no? Gente espectacularmente preparada para la patria, para servir a la patria, un Gustavo Yal, doctor en la Sorbona, al mando del Consejo de Judicatura, un Diego García, todo un caballero procurador. Los persiguieron, los maltrataron y pusieron a los peores. Diana Salazar, Maldonado, con cuñada de Moreno, los peores, con tal de que se prestaran por su falta de moral y de capacidad a perseguir al correísmo. Y destrozaron a la patria.
Eso fue el 2018. Sí, el pueblo ecuatoriano tiene memoria frágil, pero no tan frágil tampoco. No. Entonces, ¿y por qué le digo esto? Porque no es la primera vez que hay una consulta fraudulenta. Esto también ocurrió en 1998, cuando destituyen, en 1997, no recuerdo, yo estaba en Estados Unidos, cuando destituyen a Abdalá Bucaram, eso fue un golpe de Estado, no nos engañemos. 44 congresistas en ese momento, liderados por el Partido Social Cristiano, que declararon loco un presidente, sí, que tenía 10%, como tiene el lazo de aceptación popular, pero 6 meses antes había sido electo en las urnas y había que buscar mecanismos constitucionales para sacarlo del cargo. Era una desgracia. En ese momento no había los mecanismos que ahora sí existen con la Constitución de 2008. Entonces lo sacan, nombran un presidente interino que nunca existió en la Constitución ecuatoriana, no existe, era rompimiento de la Constitución del Estado de Derecho, era un golpe de Estado, nombra a un payaso como Fernando Alarcón y llama a consulta popular para que todo el mundo apruebe las urnas, ¿no? Y de ahí, y por supuesto, en la pasión de la coyuntura, en el odio hacia Bucaram, en el rechazo a ese gobierno, la gente aprueba lo intolerable, ¿no? Porque podemos detestar a Abdalá Bucaram como yo lo detesto, lo pueden querer, pero eso es un golpe de Estado. Como Ramiro Aguilar, más allá de afecto o desafecto, hay que ser honesto intelectualmente. Y lo que se le hizo a Abdalá Bucaram fue un golpe de Estado. Y era inadmisible aceptar un presidente interino. Pero llamaron a consulta popular, aprobó el pueblo en las urnas, entonces ya todo es legal. No, todo es mañoso. Están manipulando a la gente. Pero fue en el 98, 97. La consulta mañosa nuevamente, la nueva consulta mañosa fue 20 años después del gobierno, y el pueblo ecuatoriano no se acordaba de eso. Porque desde ahí empezó la inestabilidad. De ahí se creyó que se podía votar presidente a cada rato. Y tuvimos 10 años de inestabilidad hasta que llegó la Revolución Ciudadana y ya se olvidaron. Sí, que se olvida, porque la memoria es frágil. Pero no tan frágil, pues tampoco. Nos quisieron, como dicen los jóvenes, entucar. Otra consulta mañosa en el 2023, tan solo menos de 5 años después de esa consulta que quebró el país. Entonces la gente tenía la memoria muy fresca. Eso, combínelo con un gobierno que es un fracaso total, que ha mentido tantas veces. La gente se dio cuenta que era tan solo una cortina de humo. Y añadan que a estas alturas, muchos años nos estuvieron engañados. Algunas en 2017, 2018. Que cuando estábamos bien, que estábamos mal, y cuando estábamos mal, que estábamos bien. Pero ya, pues no se puede engañar 4 o 5 años con la misma tontería, pues la gente no es estúpida. Entonces creo que fue un conjunto de factores que lograron crear una coyuntura para que la gente se dé cuenta que todo era una maniobra, que todo era una manipulación, que era nuevamente una maniobra seria, y respondió contundentemente con un no. Pese a las preguntas ganchas, quiere a su mamá, quiere ser feliz, ya, entonces la gente ya no olvidó la experiencia del 2018 porque es muy reciente. Y ojalá no lo olvidemos nunca. Espero que sea así, porque sí tenemos memoria frágil, pero tampoco tan frágil. Abusaron realmente de la buena fe del pueblo ecuatoriano. Allí el presidente Lasso ha señalado que esta consulta fue o sirvió, que no, bueno, que el futuro del país no pasa por la consulta, lo ha reconocido, pero ha dicho que esta consulta pasó de ser en contra de la narcopolítica, de los narcotraficantes, a ser una consulta para escuchar al pueblo ecuatoriano. Expresidente Correa, ¿qué decir frente a esas declaraciones? Y otra cosa más, usted decía hace un momento que hay que recuperar el poder en el 2025. ¿Qué expectativa hay de que eso se pueda conseguir? Y va a depender mucho del trabajo que ustedes logren hacer como organización política durante estos próximos 2 o 3 años. Mira, hay líneas rojas de las cuales ya no se vuelven. Hay cosas que se lanzan y ya no se pueden recoger. Hoy ya no sabe qué hacer Lasso. Está, como alguien decía, ese no es una revocatoria de su mandato. Es, me prohibiste, ¿no? Democráticamente, revocarte el mandato, porque impidieron en el Consejo Nacional Electoral que recojamos las firmas para revocarte el mandato. Pues aquí está mi respuesta, ¿no? Entonces, claramente es un mensaje revocatorio de mandato para Lasso. Si tuviera algo de esencia, anticiparía elecciones. Ya cumplió su sueño de ver su retrato en el Salón Amarillo de Carondelet. Que no siga destruyendo la patria. Hay cosas que no se pueden recoger. 48 horas decía que los que estábamos por no éramos narcopolíticos. ¿No? Se ha pasado diciendo eso los últimos meses. ¿Cómo polarizó el país? ¿No? Perdiendo credibilidad entre buenos y malos. Los buenos eran los los malos, los narcopolíticos, los traficantes de droga, los mafiosos, éramos los que estábamos por el no. Resulta que la mayoría del pueblo ecuatoriano es mafioso, de acuerdo con lo que dice. Trata de recoger lo dicho. No lo va a poder recoger, ¿no? El tipo ha tenido un comportamiento muy innoble, demostrando su naturaleza humana. Hoy, derrotado, trata de arreglar las cosas, pero no las va a poder arreglar. Seguirá siendo innoble, seguirá todos sus insultos, sus agresiones a un pueblo que democráticamente tenía el derecho de elegir, no podrán ser borrados
con su aparente arrepentimiento que ni siquiera es real. Yo aprendí a conocer a Lasso estos últimos meses, su comportamiento político. Se le aseguro que ni siquiera es real. El tipo tan solo piensa en él y sus intereses. Sobre el 2025 ojalá sea antes, porque si seguimos así en el 2025 no tendremos patria. Esto no se arregla. Vamos, ahora sí, ya me dijeron no, como me dijeron no, porque si me decían sí, seguía con toda la destrucción. Pero como dijeron no, reunámonos y ver cómo arreglamos este desastre que nosotros mismos armamos. Eso sí sin Correa, porque hay que eliminar el correísmo. Entonces, no se va a arreglar así. El problema son ellos. El problema son 5 o 6 años de destrucción sistemática de gobiernos neoliberales corruptos que traicionaron a su pueblo. Y como dijo Lasso, no les importó destrozar la economía con tal de destrozar el correísmo. No destrozaron el correísmo, pero sí destrozaron la economía y la patria. Entonces, el problema pasa por tener un nuevo gobierno. Usted ha dicho, Licenia, todo lo que aspira el pueblo ecuatoriano. Remediar la pobreza, la falta de empleo, la inseguridad, superar la violencia. Pero eso no se puede hacer solamente en los gobiernos seccionales. Algo pueden contribuir. Eso es básicamente el gobierno nacional. Y el gobierno nacional nefasto, ese fraude democrático, sigue ahí. Gobierno mentiroso, inepto. Entonces, cualquier solución nacional, no nos engañemos. Créeme que quisiera decirle algo diferente. No nos engañemos. Pasa por cambiar ese gobierno nefasto. Entonces, ojalá sea antes del 2025. ¿Cuál sería la salida institucional, presidente? ¿Cuál sería la salida institucional? Pero hay varias salidas institucionales, eso lo pusimos en la Constitución del 2008, precisamente para evitar lo que había vivido el país. Antes de mi gobierno, en 2007, tuvimos 7 presidentes, 3 gobiernos, ninguno acabó su mandato. Y todos fueron defenestrados en forma bastante cuestionable, por lo menos, ¿no? El caso de Bucaram, abiertamente inconstitucional. Para evitar esos rompimientos democráticos constitucionales o estar al borde de la legalidad, se crearon en la Constitución del 2008 mecanismos constitucionales, pacíficos, democráticos, para solucionar estos problemas. Revocatoria del mandato, para lo cual hay que reunir firmas. Me parece 12% del padrón electoral. Pero impidieron al comité que se armó para recoger la firma para revocar el mandato a Lasso los formularios. Uno de los argumentos fue, uno de los factores para revocar el mandato, causales, es incumplimiento del plan de gobierno. No, que uno argumento fue que en un año no se puede evaluar el plan de gobierno, que tiene 4 años para cumplir. Entonces, con ese razonamiento, nunca se va a revocar el mandato, porque hasta el último día podrá cumplir todo. Eso es falso. Por ejemplo, Lasso dijo que en 100 minutos resolvía todos los problemas. Es claro que estaba incumpliendo su plan de gobierno, pero con esas trampas protegieron a Lasso, ¿no? Pero una salida es la revocatoria del mandato. Otra salida es la llamada muerte cruzada, que no es una figura parlamentaria. No es otra cosa que anticipar elecciones, como pasa en España, como pasa en Italia, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Muchas veces cuando se pierde la mayoría en el Parlamento. Esa anticipación de elecciones puede ser llamada por el presidente, pero se anticipa elecciones legislativas y presidenciales, pone su cargo a disposición del pueblo ecuatoriano, o desde la Asamblea, con autorización de la Corte Nacional, pero se necesitan 2/3. Eso fue bloqueado por el Partido Social Cristiano, aliado de Lasso. Entonces tenemos las salidas institucionales, constitucionales, democráticas y sobre todo pacíficas para remediar estos fraudes democráticos como Lasso. ¿Por qué fraude democrático? Porque ganó lleno de mentiras. Entonces no se puede mentir para ganar. No se puede guardar tan mal. No se puede ser tan indolente, los motines en las cárceles, la corrupción generalizada, ¿no? Entonces, se debe dar salidas democráticas, es un madurar democráticamente. Nos han hecho creer que democracia es esperar cada 4 años las elecciones. Y tenemos que aguantar cualquier farsante, como Lasso o como Moreno, así sostuvieron a Moreno. Y lo que decíamos, muerte cruzada, éramos los que desestabilizamos. Los que desestabilizan son los fraudes democráticos. Ganar diciendo a los jóvenes que puede estudiar lo que le dé la gana cuando le dé la gana y les garantizaron los cursos y en los cupos de la universidad quedan 90.000 jóvenes sin cupo. Eso es lo que desestabiliza la democracia. Los que nos quita la fe en la democracia, que rompe la confianza social y se hace un gravísimo daño a la sociedad. Y debemos tener mecanismos democráticos, constitucionales, pacíficos para resolver esos fraudes democráticos. Escúchenme, pueblo de Quito, de Pichincha, pueblo ecuatoriano. Democracia no es esperar 4 años las elecciones. Democracia que ustedes dan como mandante, los que ordenan un mandato, una orden en las urnas, al mandatario el que obedece. Y si ese mandatario fue un fraude, no nos engañó y no cumplió lo que había dicho, abiertamente, no por motivo de fuerza mayor, tiene que irse a la casa. El que rompió la democracia es ese farsante. Y fíjese la doble moral, la oligarquía, para defender a Lasso, cuando pedimos elecciones anticipadas,
reemplazo del gobierno, y sí somos desestabilizadores. Cuando sacaron a Yunda de la alcaldía, ahí sí estaba bien, porque no servía como alcalde. Así fue. Porque no tenía el pedigrí que tenía Roda, porque Roda fue más inútil que Yunda y nunca lo sacaron. Usted ve hasta la doble moral en esto. Presidente. Democracia, mi mensaje final, cierro con esto mi reflexión, no es esperar cada 4 años de elección. Democracia es que sea un mandato en las urnas y el mandatario debe cumplir ese mandato. Si no, pacífica, constitucional, democráticamente, tiene que irse a su casa. De acuerdo, a ver, en esa misma línea le planteo esta inquietud que tiene que ver con un mensaje que nos dejó Ramiro Aguilar y algo que lo conversamos también con nuestros invitados de ayer. La decisión del pueblo ecuatoriano de ratificar su confianza en los candidatos de la Revolución Ciudadana, del correísmo, como alguna gente lo llama acá, tiene que ver, decían, que hay una esperanza, ¿no?, de que hubo durante el gobierno de Correa justicia social, hubo servicios que estaban beneficiando a las clases más necesitadas, que había obra pública, el Estado funcionaba, en definitiva, y que el voto de ayer de confianza a los candidatos de la Revolución Ciudadana tiene que ver con eso, con que otra vez el país pueda retomar un cauce, ¿no? Para eso tendrán que los prefectos, las prefectas, los alcaldes, alcaldesas de la Revolución Ciudadana que han sido elegidos, hacer lo que usted decía hace un momento, presidente, y ahí quizás el mensaje tiene que ir o irá a sus prefectos y alcaldes, a empezar a trabajar desde el día 1 y empezar a cumplir con todo lo que ofrecieron en campaña. ¿Cómo van a trabajar ustedes ya desde el ámbito nacional de la RC, con todo el liderazgo que tiene Correa, que tiene Glass, que tienen todos quienes formaron parte del gobierno, con las personas que ahora se van a hacer cargo de los gobiernos locales? Como siempre lo hemos hecho, con alma, corazón y vida, como lo hacíamos en la presidencia, 14 y 16 horas diarias, ¿no? No me gusta trabajando incansablemente, porque si no te cansas trabajando no hay ningún mérito. Trabajando cansablemente, pero trabajando. Día y noche por nuestra patria, con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Y puede ser que hemos ganado por lo menos 50 municipios, más 9 prefecturas, por lo menos 60 gobiernos locales, alcaldías, prefecturas y encontrar juntas parroquiales. Por supuesto que puede haber un traidor ahí, que caiga en la tentación del dinero, un corrupto. Pero ojalá que haya aprendido el pueblo ecuatoriano que si hay un corrupto, ¿no?, es un caso aislado. Y ahí te crea la narrativa de que todos somos corruptos y esas tonterías. Y es prácticamente inevitable cuando tienes una victoria de esta dimensión, o cuando tienes 10 años de gobierno. Corrupción. Es que el gran cuñado haya manejado las empresas públicas con un alto funcionario del Banco de Guayaquil, que ahora dicen que es torpe, falta de confianza, como era vicepresidente del Banco de Guayaquil, Hernán Luca, ¿no? Entonces, eso es corrupción generalizada, eso es corrupción institucionalizada. No cuando tienen unas cuentas secretas en Panamá, un capaya con un sinvergüenza como Alex Bravo, o Odebrecht coime en 12 países con cuentas en Andorra, que el propio FBI dijo que si no hubiese habido delación en el caso de Odebrecht, hubiera tomado 100 años descifrar, descubrir, desenredar ese caso. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Como siempre, con manos limpias, honestidad, mentes lúcidas, capacidad, ¿no?, porque el voluntarismo incompetente ha hecho tanto daño en América Latina como la mala fe, y corazones ardientes por la patria, es decir, con pasión, con entrega, con ganas realmente de cambiar las cosas. Expresidente, usted mencionaba las posibilidades de una salida democrática a la actual situación que ve el país en lo que tiene que ver con el Ejecutivo, pero es poco posible que el presidente Lasso tome esa decisión. Mientras eso ocurre, mientras lo piensa o si finalmente decide terminar con su mandato, ¿qué debería ocurrir desde su experiencia como expresidente de la República? ¿Debería renovar su gabinete? ¿Debería, no sé si cambiar su política? Veo imposible porque esa es la política con la que ganó las elecciones, pero ¿qué debería pasar o qué debería hacer para que la situación no sea tan catastrófica? Yo quisiera darle mejores noticias al pueblo ecuatoriano, pero a estas alturas no puedo engañarme. De hecho, están cosechando lo que sembraron. Cuando, en el caso sobornos, ¿no?, pusieron como prueba los decretos de emergencia. Es decir, decretar que está en emergencia la salud, porque los hospitales se me caían en pedazos, no recuerdo si era ese decreto de emergencia, o sectores estratégicos como hidroeléctricas, se nos caía en pedazos el sistema eléctrico. Es una prueba de corrupción, porque con eso se puede entregar contratos a dedo. Entonces eso es corrupción, ¿no? Nunca demostraron un contrato dado a cambio de dinero, pero crean todo el contexto, ¿no?
¿Cómo han perseguido a los funcionarios públicos de mi gobierno? Hay gente que no tiene 5 años, 6 años. Ustedes conocen mucha gente de eso, ¿no? 5 o 6 años trabajo por el pecado de haber pertenecido al gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero funcionarios de 600, 800 dólares, los involucraron en el mal uso del avión presidencial. 4 o 5 años perseguidos por Contraloría, por un miserable como Celi. Han tenido que gastar decenas de miles de dólares en abogados, vender sus casas, vender su carro. ¿Cómo dañaron la reputación de gente buena? Un procurador de lujo, que ni siquiera es más cercano tal vez al Partido Social Cristiano que nosotros, Diego García, pero un caballero, objetivo, ¿no? Profesional. ¿Usted cree que después de esa persecución, de tanta destrucción de honras, de tanta persecución de Contraloría porque faltaba una coma, porque me miraste mal, de poner como prueba hasta decreto de emergencia, alguien se va a atrever a entrar al sector público? ¿O alguien capaz, honesto? Ustedes tienen graves problemas para encontrar gente. El gobierno de Lazo, cosechando lo que ellos mismos sembraron, y se rodean de mediocres, que se prestan para todo. Un Zapata es un incompetente, un inepto. Ordóñez, imagínense, un inepto completo. Verde Soto, secretario de Anticorrupción. Pues el tipo era el que quería aplazar las elecciones cuando creían que no lograban sacarme una sentencia antes de mi inscripción. Ese nivel de deshonestidad llega, y por ser alfombra de Lazo, lo pusieron al secretario de Anticorrupción. Esa es la gente que se va a prestar, gente de muy bajo nivel. Se están cosechando que sembraron, han destruido mucho, cosas físicas, tangibles, carreteras, etcétera, institucionalidad, pero también esos intangibles que son los más importantes para el desarrollo, esa confianza mutua, ese creer en nosotros mismos, esa voluntad de servir, porque ahora todo el mundo tiene miedo de servir para después ser perseguido toda la vida, y si no eres ladrón, tienes que perder hasta tu casa, tu carro, para defenderte. Entonces, yo creo que no tiene salida el gobierno de Lazo, no nos engañemos. Él ya, la historia sabrá juzgar con sus caprichos, sus vanidades, si quiere sostenerse con dientes y uñas en el cargo. Yo creo que quedaría mucho mejor parado para la historia si decentemente dice, bueno, entendemos el mensaje del pueblo ecuatoriano, democráticamente que se resuelva eso, que se anticipen elecciones. La otra salida es que la Asamblea, con 2/3, llame a muerte cruzada, y la otra salida es que permitan pues, reunir las firmas para revocatoria del mandato. Por eso toma un tiempo, ¿no? 6 meses, y demoraría 1 año más o menos las elecciones, y mientras tanto seguiría la destrucción de la patria. Pero yo no me engaño ya a estas alturas del partido. Un gobierno como el de Lazo no tiene solución, y la tragedia nacional continuará mientras ese gobierno continúe ahí. A propósito de la segunda salida que usted plantea, presidente, que sería la aplicación del numeral 2 del artículo 130 de la Constitución, se lo intentó en junio, y el argumento del gobierno es que como ya se lo hizo en junio, ya no se puede volver a intentar nuevamente aplicar el 130. Quiero su lectura, entiendo, usted no es abogado, pero entiende bastante bien estos asuntos. ¿Se puede o no aplicar el 130? Y más allá de eso, para que eso se necesitan, lo que usted decía, los 2/3 de la conformación de la Asamblea. Con la salida de ayer de Nebot, que ha llamado además traidor a Lazo, que reconoce que fue un error haberlo respaldado y demás, que asume el costo de haberlo hecho, perdiendo Guayaquil y Guayas, ¿podría configurarse ese escenario de tener los 92 votos en la Asamblea? ¿Usted cree que hay alguna posibilidad o no? Posibilidades hay, pero habría que preguntarle a Nebot si esta vez lo van a proteger a este sinvergüenza de Lazo o no. En todo caso, la interpretación que da Lazo, artículo 130, es totalmente equivocada, ¿no? Por supuesto que se puede insistir en la anticipación de elecciones, muerte cruzada, y las tantas jugarretas que hacen para mantenerse el cargo, nuevamente engañando. Entonces, más lo que se pierde que lo que se gana. Necesitamos políticos honestos. ¿Cuántas veces me amenazaron a mí con muerte cruzada? Y le digo, bueno, vamos a la muerte cruzada. O sea, sabíamos que le ganábamos, pero siempre era un riesgo, ¿no? Entonces, protegerse de esa forma, ¿no? Engañando. No, ya no se puede, mintiendo. O sea, sí, tal vez le da algunos meses más de oxígeno, pero cada vez se hunden más, cada vez pierden más credibilidad. No es cierto. Por supuesto que se puede plantear de nuevo en asamblea la muerte cruzada. Expresidente, antes de que sé que tiene otro compromiso y tiene que salir en unos minutos, pero yo quisiera que usted, tenemos muchos mensajes de la gente que nos está siguiendo de diferentes puntos del país y del exterior, que quieren escuchar un saludo de su parte, así es que para que luego no nos vayan a hacer un jalón de oreja quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales, quieren un saludo de su parte. Hay muchísimas personas que se han conectado y que le piden saludos, presidente. Mi gran abrazo a mi pueblo, obviamente, después de tanta persecución, tanto sufrimiento, tanto dolor humano. Usted sabe cómo sufre la familia. Se ha perdido la moralidad en la política. Nunca ha habido moralidad.
pero hay amoralidad, porque hay gente incluso que no necesariamente nos odia ni nada, pero que dice, así es la política, de mantenerlo a correr afuera, somos sabidos, comprando jueces, sacando una sentencia influjo psíquico, lo tenemos afuera, ¿no? Somos sabidos. Y mi madre, que se me muere en cualquier momento, y mis hijos que adoran el Ecuador y no pueden regresar, por la inseguridad, por todo eso, no importa, ¿no? Así, nosotros somos sabidos. Entonces, ¿por qué le decía esto? Ya se me fue la idea, pero que, bueno, recibir este respaldo del pueblo ecuatoriano, por supuesto que reconforta el alma, ¿no? Han sido años muy duros en lo personal, por mis compañeros y por el país, sinceramente por el país. Cada vez que destruían algo, cocina de inducción, yacha, créanme que era una puñalada que nos metían en el corazón. Entonces, frente a este resultado del día domingo, solo mis palabras de gratitud. También reflexionar, no volvamos a caer en las trampas. Piensen sencillamente quiénes siempre actuaron por el bien común. Piensen en las inconsistencias, cómo pueden ser los corruptos con la más alta inversión pública de la historia del país. Es que altos precios del petróleo, este tenido más altos precios del petróleo y no hay un poste de alumbrado público. Entonces eran cosas imposibles, ¿no? ¿Cómo pueden ser corruptos cuando contrataban a esta empresa para buscar nuestras cuentas secretas y encontraban las de ellos? Pues, ¿quién es corrupto para no enriquecerse? ¿Dónde está nuestra riqueza? Hay gente que dice, ¿cómo vive Correa? ¿Quién sabe cómo vivo? Inventan tonterías. Cuando quieran los invito a que conozcan cómo vivo, hasta en casa arreglada, en Bélica. Entonces, ojalá que aprendamos la dura experiencia. No dejarnos engañar, que la pasión no nuble nuestra razón. Pero en todo caso, esta es la reflexión que les dejo de largo plazo, porque sí han sido 5 o 6 años de destrucción, años perdidos para el desarrollo. Pero obviamente, frente al resultado del domingo, que es el reconocimiento de que todo ha sido mentira, todo ha sido una persecución, mi gratitud infinita. Lo que les quiero dejar la reflexión es que con un poco más de espíritu crítico jamás pudo ocurrir, jamás debió ocurrir tanta destrucción, ¿no? Pero gracias a Dios ya estamos en cuenta regresiva. Siempre supe que era cuestión de tiempo, pero obviamente el tiempo no se recupera. Y son generaciones que se pierden para el desarrollo. En todo caso, mi gratitud infinita, mi compromiso infinito por ese inmenso respaldo recibido el día domingo, y tengan la certeza que, como siempre, con toda nuestra alma, con toda nuestra pasión, con esas manos limpias, con la mente lúcida y con el corazón ardiente, trabajaremos desde cada rincón, desde cada gobierno seccional, y yo desde donde esté, día y noche por mi patria. Muchísimas gracias, expresidente, por habernos acompañado y por haber tenido sus reacciones. Muy amable. Gracias por estar acá. Gracias a todos ustedes. A Quito, felicitaciones. Sinceramente les digo, han elegido tal vez el mejor alcalde de la historia. Pavel es calidad 1, y a Paola un inmenso abrazo, una mujer que sufrió tanto, a la que le boicotearon tanto su trabajo. La metieron presa, le pusieron brazalete. Paola, mi abrazo gigantesco, no sabes cómo te quiero y te admiro. Vamos Quito, vamos Pichincha, vamos patria querida. Gracias al economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, por haber aceptado esta invitación. Nosotros nos quedamos, ¿no? Tenemos unos minutitos más para poder conversar. Tenía que atender alguna otra... Gracias, expresidente. Entrevista, sí. ¿Alguna otra invitación? Puntualitos, verá, para que no se atrase la otra entrevista. Gracias, Licenia, gusto en verlos, ¿no? Igualmente. Hasta luego. A todos, gracias. Gracias. Tenía que atender algún otro compromiso con medios, pero vamos a tener la oportunidad de conversar 3 minutitos aquí con la señora Licenia Espinel. Conocer tus impresiones del resultado del domingo, cuéntame. Yo estoy satisfecha, te digo, satisfecha con el resultado. Y en la jornada informativa que tuvimos larguísima el domingo, sí tenía mi molestia por la forma como actuó el Consejo Nacional Electoral, que nos tenían esa incertidumbre en cuanto a la difusión de los resultados, pero creo que lo que refleja ese resultado electoral es una especie de reivindicación de algunas organizaciones políticas y de reconocimiento a la gestión de algunas autoridades que han conseguido la reelección. Yo creo que en el caso de Quito se dio cuenta que necesita un cambio, que necesita alguien serio al frente de la ciudad, y creo que eso también motivó a que se tome la decisión que se ha tomado en cuanto a la capital de la República, que se ratifique a alguien que ha demostrado gestión en la administración de la provincia y que se le vea a la alcaldía como un punto donde se pueden mejorar las cosas, donde se puede conseguir ese desarrollo, esa importancia, esa recuperación de la importancia que necesita la ciudad. Me parecen positivos los resultados para todos los que han ganado, ¿no? Y creo que sí es un fuerte llamado de atención a las organizaciones políticas tradicionales y sobre todo al gobierno nacional.
Sabes que yo en algo voy a coincidir con Correa de lo que dijo en este momento con respecto de la elección última, y tiene que ver con la decisión de Quito. Yo soy de los que creía que el país difícilmente iba a tener otra oportunidad, que esta elección seccional del pasado domingo iba a ser fundamental para el presente y para el futuro del Ecuador en general, partiendo desde los temas locales. Y creo que en el caso específico de Quito no había oportunidad al error. Y había una papeleta que podía, digamos, abrirte un espacio de mucha disputa con candidatos. A ver, voy a hablar de candidatos que tenían carisma, simpatía, que eran chistosos. El señor Yunda es un gran comediante, pero un pésimo administrador político, ¿no? Porque en sus empresas creo que sí administra bien, pero cuando administró el Nacional le fue mal, cuando administró la ciudad le fue mal. Y después tenías perfiles como el de Andrés Páez, o sea, yo no me imagino esta ciudad gobernada por Páez. Y tenías perfiles como el del señor Freile, ya perdió una presidencial, ahora intentó para la alcaldía, en la presidencial del 2025 lo vas a ver nuevamente en la papeleta. Posiblemente. Que fue candidato de la derecha, que firmó con Vox, y ahora se postuló por el Partido Socialista. Y hablando del tema ya de los perfiles específicamente, porque te digo, estos pueden ser buenos candidatos, ¿no? Freile es muy simpático en el TikTok, le das like y ya pasas nomás, ¿no? Pero no voy a votar por él. Una cosa es dar un like, y aquí sí creo que vale la pena un poco desmitificar este tema del TikTok y de las redes sociales. Salirte de la burbuja de las redes sociales. El mejor perfil posible, y lo ha dicho Rafael Correa en este momento, para administrar Quito, para gobernar Quito, en el momento en el que se encuentra esta ciudad, hecha pedazos por Rodas, por Yunda, por Guarderas, no era otro sino que Pavel Muñoz. Y yo no puedo dejar de celebrar la decisión que ha tomado el pueblo de Quito de optar por la candidatura de Pavel, indistintamente de si es o no es cercano, de si es o no es tu amigo, de si te cae o no te cae bien, como le decía Rafael Correa hace unos minutos a Ramiro Aguilar. Tiene que ver con el perfil. Tiene que ver con el perfil. Sí, sin duda. Y es una enorme responsabilidad la que tiene ahora sobre sus hombros. Es una gran oportunidad, pero sobre todo una gran responsabilidad. Y le deseamos mucho éxito, porque si él tiene éxito, la ciudad va a cambiar, la ciudad va a mejorar, y es el éxito de todos los que habitamos en esta capital. Lo propio a la prefecta Paola Pavón, que ha demostrado gestión, como lo digo, que ha demostrado con obra, que ha demostrado con política pública, que le vaya muy bien, éxito para ella también, porque el éxito de ella es el éxito de todos quienes habitamos en Pichincha. Ojalá y tengamos la mente abierta, dejemos el odio político, dejemos de encasillarnos en posturas y todos podamos contribuir para que las nuevas autoridades puedan trabajar en el bien de todos, o por el bien de todos. Así es, 9 con 1 minuto. Un abrazo, chao. Les dejamos bien acompañados, ya vienen las Guarmis del barrio, no se vayan.